¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a La Octava en el 8.1 de Televisión Abierta, Canal 4 en Oaxaca y por supuesto en nuestra plataforma de YouTube. En esta ocasión con un programa especial sobre el Líbano, la Suiza de Oriente Medio como se la ha nombrado por sus características históricas, pero sobre todo su cercanía al mar y su comercio internacional. Desde la época de los fenicios su comunidad ha hecho lazos en todo el mundo y México no ha sido la excepción. Su generosa participación en la ciencia, en las artes, la economía, la cultura mundial nos une, nos hermana. Y de ahí la importancia precisamente de realizar este espacio de reflexión sobre lo que ocurrió esta semana que finaliza. Beirut es la capital portuaria del Líbano, con uno de los nombres más antiguos para un país en la historia del mundo, con más de 4.000 años. Ahora sufrió una catástrofe el 4 de agosto del 2020. Alrededor de las 6 de la tarde en Medio Oriente, 2 explosiones en un almacén que guardaba desde el 2013. Casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio dejaron 137 muertos, 5.000 heridos y varios desaparecidos, de acuerdo a los reportes de la Cruz Roja libanesa. Una enorme explosión sacudió Beirut, la capital del Líbano, dejando esta ciudad portuaria como una zona de desastre con heridos y víctimas fatales. Conoce el inminente impacto en todos los aspectos que dejó este siniestro y el contexto histórico de esta nación de Medio Oriente. Líbano. Programa especial. La tragedia trascendió fronteras, por supuesto, y fue la noticia más importante en todos los países. Se informa que tan solo en esta nación circulan 40 periódicos diferentes y circulan a diario. Ilse Aguilar con más. Esta tragedia ocasionó el desplazamiento de aproximadamente 300.000 personas y daños materiales entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares, afirmó el gobernador de Beirut, Marwan Aboud. Y es que Líbano, nación bañada por el mar Mediterráneo, cuna de marineros y comerciantes, con una diáspora estimada de 10 millones de libaneses en todo el mundo, fue sin duda la noticia más importante registrada por la prensa internacional. Esta noticia circuló en inglés, francés, idiomas nativos de este país, además traducida al español, italiano, chino, japonés, es decir, se publicó prácticamente en todos los continentes. La comunidad internacional se detuvo por unos instantes y así se registraron los primeros reportes tras esta lamentable explosión. Vamos a escuchar la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento con José Luis Paniagua de la agencia EFE? Es el momento de la explosión de grandes proporciones registrada este martes en el puerto de Beirut, que ha dejado hasta el momento más de 50 muertos y unos 2.750 heridos. El ministro de Sanidad, Hamad Hassan, afirmó que los hospitales de Beirut se encuentran llenos de heridos como resultado del fuerte estallido. Los primeros reportes indican que la explosión, la cual se encuentra bajo investigación, se produjo en un almacén de explosivos y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto. Según imágenes difundidas en redes sociales, la explosión, que generó una enorme onda expansiva, destrozó comercios y viviendas en varias áreas de la capital libanesa y se pudo sentir desde varios kilómetros de distancia. El presidente libanés, Michel Aoun, ordenó desplegar a las Fuerzas Armadas para que realicen patrullajes en la zona más afectada para mantener la seguridad. Por su parte, el primer ministro de Líbano, Hassan Diab, declaró un día de luto nacional mañana, miércoles, sin que hasta el momento se conozca el número de víctimas mortales que dejó el estallido. Los trabajos de rescate continuaron este viernes en el puerto de Beirut, en donde equipos internacionales trataron de recuperar cadáveres bajo los escombros dejados precisamente por esta terrible explosión. Lo más cerca que se puede llegar al punto cero de la explosión que el pasado martes llevó a Beirut a una verdadera pesadilla es la puerta del puerto de la capital. Beirut, les recuerdo, es el ruido del cristal roto entre las órdenes de los jóvenes a cargo de las labores de limpieza, la devastación de la capital libanesa tras la explosión ocurrida precisamente en el puerto. Esto nos recuerda al escenario de una novela en plena guerra civil. También entonces su gente limpiaba las calles. Nuestro compañero Pancho Parra, por cierto, entrevistó a Johnny Webe, un empresario libanés que nos expresó el dolor precisamente de una familia que vivió esta terrible experiencia. En esta semana tuvimos el grave atentado en Beirut, en un puerto donde hubo una explosión, y tú como empresario mexicano y libanés justamente estás en Beirut y te tocó vivir esto. Primero que nada quisiera preguntarte, ¿cómo te tocó a ti vivirlo? ¿Tú dónde estabas cuando fue la explosión? Sí, claro, pues mira, yo estoy en Beirut, llevo aquí casi un mes.
Estaba en la capital cuando pasó la explosión, estaba en casa de mi abuela, aproximadamente a un kilómetro y poquito de donde pasó la explosión, de donde pasó el epicentro de la explosión. Bastante cerca, la verdad. Es algo que no te puedo explicar. Lo que se sintió, cómo se vio. Yo creo que cualquier persona que estuvo aquí durante la explosión te diría que pensó que la explosión pasó enfrente de su casa, porque donde sea que estabas, explotó. O sea, la casa de mi abuela explotó. Las paredes, las ventanas, las puertas. Fue algo inimaginable. Peor que en las películas. Sí, algo que vimos todas las personas que estábamos viendo los videos es que ya había un incendio, entonces por eso había mucha gente filmando justamente el momento en el que se hace la explosión. En tu caso, inicia este incendio, estás relativamente cerca de donde fue la explosión y estabas en la calle, estabas en una ventana. Bueno, primero que nada, espero que tu abuela está bien. Sí, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Y en el momento que sucede la explosión, ¿tú estabas volteando a ver el incendio o estaban haciendo otras cosas? No, estábamos dentro de la casa. Justo estábamos a punto de salir. De hecho, estábamos por salir por la puerta principal, donde cuando de repente primero se sintió un temblor y se nos hizo un poco raro porque sí es una zona sísmica, pero no es una zona sísmica que se ha sentido un temblor en los últimos 10, 15 años. No es como la Ciudad de México para nada. Entonces sentimos que fue un temblor, pero fue bastante fuerte. Creo que lo registraron como 4.5. Y todos nosotros un poco, y luego hubo un silencio de 2 segundos, 3 segundos, y luego explotó todo. Y en ese momento, después de que sucede ese temblor y la explosión, evidentemente, como lo vimos en las imágenes, hubo muchísima destrucción. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones que tú tuviste ahí? Bueno, lo primero que pensé es, acaban de poner una bomba enfrente de casa de mi abuela, no sé por qué lo harían. Luego pensé, estamos a punto de morir. Y probablemente son los últimos 5 segundos de mi vida. Y sí, eso es todo lo que pensaba. Con mi mamá, estaba con mi hermana, y las agarré fuerte, ellas me agarraron fuerte a mí, y creo que estamos muy conscientes de que pues así acaba todo. Así se acaba nuestra historia. Claro, cuando uno ve a la muerte de frente a los ojos, como en ese momento, sin duda alguna te hace valorar las cosas más importantes en tu vida. Y en este caso estabas literalmente con tu familia, a quienes pudiste abrazar en ese momento. Sus paisajes milenarios, sus bosques de cedro, símbolo de su emblema nacional, fueron testigos en unos cuantos segundos de la devastación. La población, ojo con esto, pasó de la risa a la tragedia. El Líbano es una mezcla de razas, de religiones, una de las naciones más diversificadas religiosamente en todo el Medio Oriente. El 65% profesa la religión musulmana. Hay chiitas, hay sunitas, hay drusos maronitas, hay ortodoxos, griegos, armenios, hay melquitas. Una minoría importante, sin duda, es la cristiana, con el 35% de la población, y los católicos. Sin duda, una imagen que dio la vuelta al mundo. Es una novia a punto de casarse y un sacerdote oficiando misa. Enfrentadas a la devastación económica, las pérdidas ya ascienden a 15.000 millones de dólares. Sí, 15.000 millones de dólares. Las autoridades del Líbano llevan desde el martes lamentándose tras esta explosión en el puerto de Beirut, causada presuntamente, le reitero, por casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, almacenado desde hace 6 años. Desde hace 6 años, sin las medidas de seguridad adecuadas. Arturo Cerda le platica. El 4 de agosto de 2020 quedará como una fecha dolorosa para los libaneses de todas partes del mundo. Me puse muy triste, empecé a llorar. Lógico, por la gente inocente. Y luego cuando vi el video de mucha gente en el cielo está en pedazos, vi un parte del video. Estuve todo el día viendo el video. Entonces sí me sentí muy mal.
Nabi Beiruti, restaurantero, llegó a México hace 46 años, tenía 21 de edad. Aquí formó una familia, pero en el corazón mantiene su amor por Líbano. Yo hablé con mis hermanos en Líbano y me platicaron todo lo que sucedió, porque se habla, cuando hablas con una persona desde allá, no es como tú escuchas a su vez desde la tele. Entonces, no dice que todo el mundo está unido por Líbano. Esa solidaridad que desde México se genere va a ser coordinada por la Embajada del Líbano en México. Y es que la comunidad libanesa en nuestro país es de las más grandes e importantes a nivel mundial. Además de todas las tragedias que están pasando en el mundo, especialmente al COVID, encima de todo eso pasó ese horrible incidente que afectó a todo el mundo. Y creo que la comunidad libanesa aquí está enterada de todo lo que está pasando en Líbano y quiere ayudar con lo que sea. La encargada de negocios de la Embajada del Líbano agradeció el apoyo que de inmediato también mostraron los mexicanos en general y sus autoridades. El pueblo libanés y el pueblo mexicano tienen relación muy estrecha y siempre se han apoyado uno al otro. Y ojalá que eso continúe siempre. Y muchas gracias de nuevo. Paradojas de la vida. En la embajada tienen esta imagen difundida por el Ministerio de Turismo de Líbano para promover Beirut. Es justo la zona de la tragedia. Para La Octava, Arturo Cerda Díaz. Gracias Arturo Cerda Díaz. Y según el gobernador de Beirut, unas 300,000 personas. ¿Qué dato, no le parece? 300,000 personas se han quedado sin hogar. Los bancos libaneses siguen reteniendo el dinero de la ciudadanía, que reclama acceso urgente a sus fondos para cubrir precisamente los gastos médicos y poder reconstruir sus hogares destruidos. ¿Qué pasó después de la tragedia por las calles de Beirut? No se encuentra nada parecido a un estado. Vamos directamente con este reportaje especial, por supuesto, que se llevó a cabo después de esta tragedia. Una gran explosión asola Beirut. Ocurrió a media tarde de este martes y hasta el momento ha dejado al menos 63 muertos y 3.000 heridos. La causa de la explosión, la combustión de un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar en un almacén desde hace 6 años, según reveló el primer ministro libanés Hassan Diab en una reunión con el presidente de la República. Diab prometió que no descansará hasta encontrar al responsable y aplicarle el castigo máximo. Las autoridades han dado orden de movilizar al ejército, habilitar las instalaciones hospitalarias para la atención de los heridos y la provisión de refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración. El Consejo de Defensa Supremo, por su parte, ha declarado Beirut como zona catastrófica, así como el estado de emergencia durante 2 semanas. Este suceso, uno de los más trágicos en la historia del Líbano, llega además en un momento en el que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el final de su guerra civil en 1990. Continuamos con este programa especial de Líbano, por supuesto, aquí en La Octava. No se vaya. Una enorme explosión sacudió Beirut, la capital del Líbano, dejando esta ciudad portuaria como una zona de desastre con heridos y víctimas fatales. Conoce el inminente impacto en todos los aspectos que dejó este siniestro y el contexto histórico de esta nación de Medio Oriente. Líbano. Programa especial. Una enorme explosión sacudió Beirut, la capital del Líbano, dejando esta ciudad portuaria como una zona de desastre con heridos y víctimas fatales. Conoce el inminente impacto en todos los aspectos que dejó este siniestro y el contexto histórico de esta nación de Medio Oriente. Líbano. Programa especial. Estamos de regreso, por supuesto, aquí en La Octava, en el 8.1 de televisión abierta, el canal 4 en Oaxaca y nuestra plataforma de YouTube, platicando sobre el Líbano, lo sucedido esta semana en aquella nación. La República Libanesa, cuya superficie es de 10.400 kilómetros cuadrados, limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria. Está rodeado precisamente al oeste por el mar Mediterráneo y posee, entre otras ciudades, a Baalbek, Tiro, Biblos. Esta última, por cierto, fue creado ahí el primer alfabeto,
un dato sumamente interesante. Esta nación enfrentó una tragedia que ha destruido su capital desde el 4 de agosto pasado. Y vamos precisamente con nuestro compañero Pancho Parra para seguir con esta interesante entrevista en donde abordamos la historia de una de las 300,000 familias que vivieron de cerca esta explosión. Cuando sucede esta explosión, pensaste en una bomba afuera de casa de tu abuela. Y esto para un mexicano común le puede parecer bastante extraño. Sin embargo, desgraciadamente, el conflicto en Medio Oriente desde hace muchísimos años, el tema de las bombas y los coches bombas es un tema cada vez más recurrente por los mismos conflictos en la región. Conflictos que hay que contextualizarlos, son históricos. Entonces, en ese sentido, ¿tú ya habías tenido alguna otra experiencia similar con temas de seguridad en esa región? Y de hecho, desafortunadamente, yo estuve en Líbano también en el verano del 2006, donde hubo una guerra de 3 semanas entre Israel y Hezbollah. Y fue una situación un poco diferente porque vimos cómo escalaba en la frontera la tensión, y hasta que llegó un punto donde se empezaron a echar balazos, bazucazos y demás entre la frontera. Y lo vimos en la televisión, pero Beirut está bastante lejos, entonces se fue de eso a cada vez más cerca de la capital. Entonces, como que tenías un poquito más de tiempo para prepararte mentalmente que venía algo fuerte. Y también creo que la diferencia muy grande es que, como era un conflicto entre o sea, Israel y Hezbollah, sabías o esperabas que el conflicto dentro del Líbano estuviera concentrado en las áreas donde Hezbollah se encuentra, que no es necesariamente donde yo estoy. No están muy, muy lejos, pero si cae una bomba allá, a mí no me impactan. A veces la escucho, pero a mí no me impactan. Entonces sentía un poco de, ¿sabes? Está un poco aislada la situación. Esto fue diferente porque, de nuevo, todos pensamos que la bomba estaba frente a la casa en la que estabas, básicamente. Claro. En ese sentido, hasta este momento ha habido bastantes teorías e hipótesis de qué fue lo que detonó esta bomba. Ya se sabe que había una cantidad absurda de un químico particular que fue lo que ocasionó la bomba. No obstante, no se ha terminado de descartar tampoco que sea un ataque o una respuesta a un posible ataque por parte de Israel a Hezbollah. De verdad impresionantes estas imágenes. Hablamos de un país que importa el 80% de sus productos. Perder la infraestructura del puerto es prácticamente una sentencia de muerte. Por eso es que las autoridades libanesas imploraron ayuda internacional desde el primer momento para salvar una economía que ya antes sobrevivía agonizante al borde del colapso. Los detalles con Elia Castillo. La ayuda internacional comenzó a llegar al Líbano desde países como Egipto, Kuwait y Francia, quienes anunciaron aportaciones económicas para la recuperación de la nación libanesa. Irán ofreció ayuda médica, mientras que Turquía envió equipamiento médico de emergencia. Al respecto, Jordania ordenó la construcción de un hospital militar de campaña para enviar al Líbano. Argelia anunció el envío de 4 aviones y un barco cargado de ayuda humanitaria, con equipos médicos, bomberos, víveres y material de construcción. En tanto, República Checa, Grecia y Chipre, donde se escucharon las explosiones, enviaron a decenas de socorristas a Beirut. Israel anunció el envío de ayuda humanitaria y médica. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Holanda e Italia enviaron bomberos, alimentos, y Túnez se hizo cargo de 100 heridos. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud envió un avión con 20 toneladas de material médico. Para La Octava, Elia Castillo. Esta misma semana, aquí precisamente en La Octava, tuvimos la oportunidad de conversar con un ciudadano libanés. Su familia radica en Beirut y esto fue lo que nos comentó momentos después de estos lamentables acontecimientos. Vamos a platicar con Imad Matar, ciudadano libanés con familia radicada precisamente en Beirut, de los lamentables hechos ocurridos el día de hoy. Imad, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer, buenas noches. Oye, preguntarte de entrada, ¿cuál es la situación que te ha reportado, que te ha platicado tu familia en torno al sucedido en el Líbano y también, por supuesto, los antecedentes de cómo se ha estado viviendo la situación política y social allá en el Líbano?
Bueno, pues para empezar, lo primero que hablé con mi esposa que están casi a 30 kilómetros a 30 a 40 No es kilómetros el de Chícharo. donde sucedió la explosión. Me dijo que se sintió un sonido atronador, que casi escuchó un silbido por 1 o 2 minutos en sus oídos. Es una cosa extremadamente grande, la explosión. Hasta dicen que los expertos es la segunda explosión después de Hiroshima. Hasta un periódico puso un título Beirutishima, o sea, porque así está de grande la explosión. Pero todavía el gobierno libanés no ha dado la versión oficial cómo fueron los hechos, pero ah, es, los hechos fueron así lo siguiente, o sea, es una carga de nitrato amoníaco que tiene hace como 4 años, que venía de Georgia a Mozambique y pasando por el mar Mediterráneo tuvo unos fallos técnicos y tuvo que llegar al puerto de Beirut y según la ley de marinas, no sé cómo le encontraron que no podía seguir y tuvieron que detener la carga y se quedó la carga ahí en el puerto de Beirut desde entonces. Y dicen que fue un accidente que llegó un fuego y se hizo esa explosión masiva y grande. Ya los números son altísimos. Hay como más de 78 víctimas muertos y más de 3,000 heridos. Vas Matar, de verdad te agradecemos muchísimo este testimonio, este reporte, este análisis que haces aquí para La Octava. Un placer para servirle. Gracias. En un encuentro con periodistas libaneses, el presidente de esta nación, el señor Michel Aoun, refirió que no descarta ninguna hipótesis sobre las causas que hicieron saltar por los aires a Beirut. Para él pudo ser negligencia, pero también dice la intervención exterior, un misil o lo más trágico, una bomba. Agregó que ha pedido ya al presidente francés Emmanuel Macron que les proporcionen fotos aéreas para determinar si hubo aviones o hubo misiles en el cielo. Una teoría, por cierto, que no es por el momento descartada, que por el momento no ha tenido tampoco defensores. Y en este marco vamos con la tercera parte de esta interesante entrevista con el empresario libanés Johnny Webe, realizada por nuestro compañero Pancho Parra. En Líbano, pues es un país que hoy por hoy, pues la explosión les vino como una gota más a la cantidad de problemas que tienen. Hace ya unos meses, a finales de 2019, el primer ministro de Líbano tuvo que salir, tuvo que renunciar, está acusado de diversos problemas, porque pues ahora sí que como civil en México también allá tienen un problema de corrupción grave. Sí, totalmente. Sí, mira, la verdad es que yo creo que al Líbano los últimos 15 años han sido una fase muy específica en la historia del Líbano. Si nos regresamos un poco en el tiempo, Líbano obtuvo su independencia de Francia en 1943 y hasta 1935, decir que fue la época de Líbano donde todo parecía estar muy bien, y claro, como en cualquier otro país tenías problemas que tenías que solucionar y demás, pero para nada lo que ves a lo que estamos acostumbrados a escuchar en Medio Oriente. En 75 estalló la guerra civil en Líbano durante 15 años, que fue básicamente una guerra entre cristiano y musulmán, que luego evolucionó en una cosa que nadie entiende. Básicamente en el 90 acabó eso. Del 90 al 2005 entramos a una fase nueva de Líbano, donde Líbano dejó de ser independiente. Estábamos bajo el régimen de Siria. Básicamente Siria entró a finales de la guerra civil a Líbano y era un descaro para todos los libaneses. Imagínate manejar por tu capital y ver pósters de el presidente de otro país y no el tuyo, porque ellos están, Líbano no existe, Líbano es una parte del Siria y así debería de ser. Eso fue hasta el 2005. En el 2004 asesinaron al primer ministro y fue con un coche bomba. En 2004 y pasamos por una fase del 2004 al 2005 donde el pueblo libanés estuvo
protestando, le llaman la revolución del cedro, donde protestó el pueblo libanés diciendo sí a salte. O sea, ya no deberías estar aquí, somos un país independiente, tu ejército no tiene un lugar en este país, así como se salió Israel en el año 2000, tú también te tienes que salir. Y en 2005 por fin salió Siria, y lo que pasó del 2005 al 2020 fue también una catástrofe en Líbano, donde básicamente, bueno, logramos ser independientes por primera vez, pero surgió un tema muy fuerte en el país, y surgió el poder de Hezbollah, la verdad, que es un tema totalmente aparte, ¿verdad? Cómo surge Hezbollah, qué es Hezbollah, y de dónde viene, y qué quiere hacer, etc. Y básicamente yo creo que Líbano entró en una fase en 2005-2020 que está por acabar. Y esto que estamos viendo ahora son acontecimientos que dicen que esto es el fin de esta fase de 2005 a 2020, estamos por entrar a una nueva. Creo que muchos libaneses esperan que esta nueva fase sea por fin una fase de prosperidad, como vieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero la verdad es que no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir. Claro, creo que el recuento que haces de la historia de Líbano a partir de la segunda mitad del siglo XX a la fecha es muy claro para poder entender la dimensión del problema que pueden llegar a tener. Y como bien dices, hay un momento de llegar a una nueva etapa. Y desgraciadamente esta explosión puede ser una marca para una nueva etapa, una nueva reconciliación donde desgraciadamente a partir de una desgracia, valga la redundancia, puedan unirse también el mismo pueblo libanés para poder decir, ¿sabes qué? Nosotros nos cargamos a nosotros mismos, ¿no? Para poder sacar a Siria como sacaron a Israel en su momento, ¿no? Ante eso, y hay que dejarlo claro, ¿por qué es tan importante Beirut y el puerto? ¿No? Porque es una salida de mar vital e histórica, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad, prácticamente, ¿no? Esa región pues ha necesitado una salida de mar de la cual Beirut ha sido clave. Y de ahí poder reivindicar eso, ¿no? Creo que en México tenemos unos procesos similares, guardando los paralelismos, ¿no? De poder decir, ¿sabes qué? ¿A qué vamos a reivindicar nosotros, ¿no? Como parte de nuestra identidad. Sí, no, totalmente. Mira, mencionaste un punto que es que esperemos que esto sea una fase en la que el pueblo libanés se una y como se ha unido en el pasado. Yo creo que lo que hace este último año en Líbano en muy particular es que la gran mayoría del pueblo ha estado muy unido. O sea, ya no es un tema, o al menos para muchos como yo, no lo vemos como un tema entre libanés contra libanés. Es básicamente el pueblo contra el gobierno. ¿Sabes? Claro que tienes excepciones. Cuando dices el pueblo, nunca te vas a referir al 100% del pueblo. Siempre vas a tener personas que no están de acuerdo. Pero en su mayoría el pueblo está cansado. El pueblo está muy cansado y el pueblo ya no le ve en la cara como se la veían antes. Y estamos viendo la manera en la que podemos desatar, ¿sabes? Cómo podemos quitarle el poder a estos que están gobernando. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ves a Siria no es una democracia. Entonces, es muy fácil decir, oye, yo te quiero quitar, tú no deberías estar ahí. Pero es mucho más difícil decir eso cuando las elecciones en Líbano pasaron hace 2 años. O sea, estos que están gobernando fueron elegidos, ¿no? Entonces, hay una tensión dentro de cada uno de los libaneses de decir, sí, los elegimos, pero bueno, menos de la mitad de la gente votó, o sea, no tuvimos mucha participación, y los que votaron tal vez no sabían qué tan mal estaba la situación, entonces si me das otra oportunidad todo cambiaría. Pero lo que sí es muy claro es que el último año el pueblo está enojado y está harto. Y yo no lo veo como una cosa de libanés contra libanés, es pueblo libanés contra gobernantes. Creo que lo resumes muy bien, es el pueblo libanés, más allá de posibles conflictos que podría haber entre subgrupos, que es algo que pasa muchísimo, de hecho, en la región del Medio Oriente, donde las delimitaciones nacionales hacia adentro tienen etnias, tienen grupos que compiten por el poder. No pasa particularmente, y pasó en Siria, en Irán, por ejemplo, ¿no? Muchísimo. Creo que en el caso libanés, esta recopilación que haces es muy clara, donde en México también, por supuesto, se dieron muestras de apoyo a la comunidad libanesa radicada en nuestro país. Una de esas voces fue la del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De todas maneras, expresamos nuestra solidaridad con
el pueblo, con la nación libanesa. Fue un accidente lamentable y es una nación hermana. Ayer lo expresé en mi Twitter y en el Face, mandando nuestras condolencias en nombre del gobierno y del pueblo de México. El gobierno también aprobó el estado de emergencia durante 15 días en la capital libanesa, que ha pasado a estar bajo control militar en el marco precisamente de esta situación, una situación por supuesto de excepción. La ministra de Información libanesa, hablamos de Manal Abdel Samad, indicó que las autoridades competentes se encargarán de tomar absolutamente todas las medidas legales para poner bajo arresto domiciliario a los responsables del fertilizante que explotó. En tanto, el Papa Francisco pidió el apoyo internacional para Líbano y rezó por las víctimas de esta devastadora explosión. Víctor Pinzón le platica. Durante su audiencia general, el Papa Francisco lamentó las consecuencias de la tragedia en Beirut, rezó por las víctimas e invitó a la comunidad internacional a rezar por el Líbano y los afectados de la explosión. Asimismo, el sumo pontífice donó 2.500 euros en ayuda a las víctimas de Beirut. ¿Qué nos deja, qué nos enseña, qué nos muestra lo sucedido en el Líbano? De acuerdo a la información de agencias internacionales, ciudadanos y grupos civiles han responsabilizado en las últimas horas a la desacreditada clase dirigente libanesa de una tragedia que para muchos no es más que la síntesis de una deriva de un gobierno que no puede dar respuestas a los problemas del país. Mientras que en las calles, miles de habitantes de Beirut y de otras localidades del país que se han acercado a la capital para ayudar, continúan precisamente los trabajos de limpieza, armados con escobas, con palas y con poca o ninguna esperanza de recibir apoyo del gobierno. Por supuesto que nos sumamos a las condolencias para el pueblo libanés. Agradecemos su atención a usted que está con nosotros aquí en La Octava y por supuesto le invitamos a que siga pendiente de nuestra programación en el 8.1 de Televisión Abierta en el Valle de México, Canal 4 en Oaxaca y en nuestra plataforma de YouTube. Soy Jesús Escobar Tobar y a nombre de todo este equipo, como siempre un gusto, como siempre un placer. Una enorme explosión sacudió Beirut, la capital del Líbano, dejando esta ciudad portuaria como una zona de desastre con heridos y víctimas fatales. Conoce el inminente impacto en todos los aspectos que dejó este siniestro y el contexto histórico de esta nación de Medio Oriente. Líbano. Programa especial.